Buenas noches y bienvenidos un día más a Susurros Jurídicos. Hoy vamos a hablar de la influencia económica de los juzgados, de la justicia en nuestras ciudades, en nuestros partidos judiciales, de la importancia que tiene para la economía el funcionamiento de los juzgados, de las tasas, del IVA. Y vamos a iniciar hoy, como anécdota, esta semana ha salido en los titulares de los diarios un titular que era el tribunal, en español concretamente, el Tribunal Constitucional rechaza la demanda de la mujer que aceptó pagar con sexo oral una deuda a su excuñado. Es curioso, y eso están con nosotros hoy Yolanda, Antonio y JR, y os doy la bienvenida desde aquí, que no os había dicho nada. Y es curioso cómo un titular puede llegar a ser tan malintencionado que puede dar a entender cosas que no son. Realmente esto no es una demanda, es un procedimiento penal a través de una denuncia creo que de acoso, que denuncia a su excuñado que le está pidiendo una serie de favores sexuales. En las alegaciones o en la declaración, estoy hablando un poco de lo que he podido leer, no he visto los autos ni he visto nada. En la declaración que hace él, dice que ese sexo que le pedía era un acuerdo al que habían llegado para saldar una deuda de 15.000 euros que tenía, ¿no? El juez de instrucción, entiende que esto no es un ilícito penal, no es un delito, y lo archiva, ¿vale? Porque en un momento dado, cuando ella dice que no quiere, él dice que vale, y le reclama la deuda, los 15.000 euros del pago, se lo reclama por la vía civil él a ella. El procedimiento penal se archiva, y ese procedimiento penal, por lo visto, se recurre, y por lo visto llega hasta el Tribunal Constitucional, que simplemente no admite el recurso. No entra a valorar si está bien, no está bien, simplemente no lo admite, que es muy normal. Todos los que llevan este tipo de procedimientos lo conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a recibir por WhatsApp un titular que puede llegar a hacer tanto daño? Es decir, ¿cómo podemos llegar a devaluar tanto o a insultar tanto al Tribunal Constitucional, quitarle la importancia, un ataque tan duro a través de los diarios o de las redes sociales, haciendo entender que el Tribunal Constitucional rechaza una demanda en la que una mujer que aceptó pagar con sexo oral? Es decir, como que si el sexo oral, como vosotros, ¿cómo lo veis? Yo es que Bueno, yo, es brutal, no, básicamente. bueno, yo creo que es simplemente el desconocimiento del derecho, ¿no? Es la interpretación que hacen periodistas sobre resoluciones judiciales y claro, cuando no tienen un conocimiento jurídico, pues la interpretación que después llevan al papel, al periódico, ya sea papel o digital, pues muchas veces es errónea, ¿no? En este caso es un recurso, tío, o sea, un recurso de amparo, que me diga, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y es un recurso de amparo, como ha dicho Willy, ante la desestimación, la absolución, en la desestimación del recurso de la audiencia provincial, porque entendía que no había coacciones, no había amenazas en esa relación sexual que había tenido esa señora con quien había sido su excuñado, por lo que creo. Parece ser que el fondo de la cuestión era que había una deuda entre cuñado y esta señora y que pues, se le había requerido o habían llegado a una especie de acuerdo entre ambos de forma de pago de la deuda. Y esa forma de pago de la deuda, pues en efecto, venía a consistir en una especie de sexo oral, ¿no? Pago en especie, sexo oral. Y bueno, pues al final lo que ocurre es que la señora, pues después de haber llevado a cabo pues, varias, varias situaciones que en el cual pues iba pagando esa deuda, pues ya no quiere abonar, no quiere continuar con esa situación y el cuñado le reclama judicialmente el pago de la deuda. Ante eso, ante esa reclamación, es cuando la señora interpone la denuncia, posiblemente no tengo constancia de los autos ni nada, pero posiblemente por abuso sexual o coacciones y demás, en relación que le habían obligado prácticamente a llevar a cabo ese sexo oral para el pago de la deuda.
y es desestimado por el juzgado de lo penal, se recurre ante la audiencia provincial y también es desestimado. Es decir, se absuelve, entiendo que se absuelve al que estaba, al denunciado. Y claro, ante eso, pues lo que hacen es recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo único que hace es lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional en este tipo de asuntos. Aplicando la ley del Tribunal Constitucional es inadmitir el recurso de amparo porque es que el Tribunal Constitucional no es un órgano de reexamen de las resoluciones judiciales si no existe un aspecto relevante para la jurisprudencia constitucional. En este caso, esa relevancia para la jurisprudencia constitucional no existía en absoluto. No había una vulneración, una conculcación de derechos fundamentales y, por lo tanto, en efecto, pues ahí queda y lo único que hace el Tribunal Constitucional es inadmitir. Y ahí voy a eso. Después de ese titular, es decir, de esa inadmisión, pues los periodistas efectúan titulares que, en efecto, como ha dicho Willy, pues vienen a confundir mucho, ¿no? El sexo oral como forma de pago, el Tribunal Constitucional lo admite. No, nada más alejado de la realidad, no estamos hablando de eso. El Tribunal Constitucional lo único que ha hecho es inadmitir un recurso de amparo. A mí me gustaría, estando de acuerdo contigo, JR, me gustaría matizar una opinión que has dado al principio, ¿no? Que estoy de acuerdo, pero quiero matizarla. Tú indicabas que ese tipo de titulares se produce por desconocimiento de los periodistas. Yo creo que se produce por desconocimiento de algunos periodistas y también a sabiendas de que ese titular le va a provocar más lecturas. Quiero decir, vivimos en un mundo sobrecargado de información, ¿no? Esa misma noticia probablemente apareció en 30 medios más, en redes sociales, donde tú quieras. Es decir, y el que más lecturas tenga es el que ha ganado. Es decir, yo creo que se busca ese titular a propósito para posicionarse y obtener más lecturas que el otro medio. Es muy triste, pero creo que es así, porque a veces, a mí me gusta mucho ver en YouTube pues, charlas, conferencias y tal, pero claro, pues el algoritmo te empiezan a hacer y te aparecen vídeos, ¿no? Y simplemente son preguntas absolutamente que deforman la realidad y que tienen un contenido que no tiene nada que ver de 5 minutos con la pregunta que han hecho. La pregunta que ha hecho desde el punto de vista de quien está haciendo el vídeo, lo único que quiere es llamar la atención. Y yo creo que en estos casos ocurre lo mismo. Ante el volumen de noticias y de comunicación que existe, ese titular se asegura un número determinado de lecturas. Y creo que es así. Lo que no me gusta tanto y me preocupa es que periódicos de tanto prestigio como El País o como El Mundo o como La Vanguardia, pues ya estén cayendo porque están cayendo, no es la primera vez en ese tipo de cuestiones. Estaba yo pensando, juegan con la imagen del Tribunal Constitucional, juegan con la imagen de la justicia y hacen mucho más daño de lo que se creen. Yo creo que los periodistas tienen que tener una formación jurídica, o deberían de tener si tienen que hacer comentarios sobre sentencias. Pero lo que decía Antonio, juegan con esos titulares porque llaman más la atención y al final... Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, porque además, igual que los periodistas se especializan en distintos campos, o sea, no todos cubren la misma información, con lo cual debemos presuponer que quien se dedica precisamente a información de este tipo de tribunales tiene como mínimo un pequeño conocimiento sobre lo que está hablando. Yolanda, con lo cual... Yolanda, solamente un apunte por lo que estás diciendo. Es que estamos hablando de que la noticia la publica El País. Es decir, yo no me puedo creer, como tú dices, que El País no tenga un especialista en tribunales. Es absolutamente imposible, quiero decir. Totalmente. Yo creo que la noticia... No, yo creo, es que coincido plenamente contigo. Perdona, la noticia que hemos dado la noticia en El Español. Yo no sé si El País también lo ha publicado, ¿verdad? El periódico El Español. Yo la leí en El País. Ya, pero digo esa de la demanda y del Tribunal Constitucional. O sea, ¿os imagináis? Era el Español, porque si no recuerdo mal, en El País lo que venía, no sé si venía en El País o en otras noticias, venían a decir que el pago iba más al pago, a la forma de pago de la deuda y no metiendo al tribunal, que también la forma de pago de la deuda no podíamos hablar mucho al respecto. Pues olvídalo y confusión mía. Nada. Da igual, pero da lo mismo, da lo mismo. O sea, imaginaros la que se puede liar si, por ejemplo, un periodista del Marca
de un periódico deportivo confunde, no sé, a Messi con Ronaldo, que pueden ser los que más pueden sonar. O sea, se supone que quien está hablando de un tema es porque es el especialista en ese tema. Entonces, me da igual que sea un medio que otro. No, no lo concibo. Yo creo que efectivamente hay un boom sensacionalista en toda la información que se nos está dando y que el cauce para enganchar o para de alguna forma mantener la lectura en los medios digitales, pues es hacer este titular bomba. Y sí que creo que efectivamente se distorsiona totalmente la imagen del Tribunal Constitucional, pero ni es el primer ataque ni será el último. Llevamos mucho tiempo ya con ataques sistemáticos a lo que puede ser el sistema judicial, tanto Consejo General del Poder Judicial como los distintos órganos y tribunales de este país. Estamos en un momento de desprestigio total. No sé si es interesado, creo que sí. Yo personalmente lo creo, que es interesado y efectivamente coincido con tu valoración, William, que flaco favor se le hace a un país con estos ataques a su sistema judicial, a sus órganos y tribunales, porque al final es un sitio que debe de tener su debido respeto, su debido pose como tal, y que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una resolución judicial, pero las reglas del juego hay que acatarlas. Hay que acatarlas. Luego, Yolanda, aquí entramos en el juego que siempre hemos dicho. Es decir, puede ser reprochable moralmente, pero no es ilegal. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tienen que saber la gente, que se tiene que diferenciar. Es decir, no hay un ilícito, no hay un delito en eso. O han entendido que no hay un delito. Pero bueno. Vamos a pasar al segundo tema, si os parece. Que es un tema que lo estamos tratando mucho en la España vaciada. Yo he encontrado 2 o 3 artículos muy interesantes y Antonio yo creo que se ha estudiado también un poquito, JR cada uno, sobre la influencia económica de los juzgados de la justicia en nuestras vidas, en la economía de una ciudad. Antonio, tú tenías una pequeña introducción para meternos en el tema y luego ya empezamos un poco a discutirlo. ¿Te parece? Sí, yo este tema, Willy, empiezo a conocerlo, lo conozco ya hace una serie de años porque bueno, había leído noticias sobre la importancia que supone una justicia, una buena justicia en un sistema económico, ¿no? A raíz de la constante demanda que hemos hecho desde el Colegio de Abogados de Cartagena, de la Ciudad de la Justicia, me metí más en profundidad a leerme determinados informes del Banco de España y de la OCDE, ¿no? Que he vuelto a releer en parte esta semana para poder hacer este comentario aquí, ¿no? Y me ha vuelto a llamar la atención, es decir, que tanto esos informes del Banco de España como los que hace la OCDE o determinadas asociaciones de empresarios, entre los 5 factores más importantes de cara al desarrollo y crecimiento económico de un país, en todos aparece como uno de los 5 la justicia. Cuarto, tercero, quinto, pero entre los 5 siempre aparece la justicia. Ojo a ese dato, porque yo creo que muchas veces la ciudadanía o los políticos no lo tienen en cuenta. Y el Banco de España y la OCDE ya nos está advirtiendo, ¿no? Por tanto, una justicia eficaz conlleva aparentemente o conlleva siempre un crecimiento económico de ese país. El Banco de España y la OCDE, en los distintos informes que van publicando todos los años, primero hacen una breve radiografía de lo que le ocurre a la justicia, ¿no? Comparan la justicia de todos los países de la OCDE, ¿no? Y Banco de España y OCDE coinciden en que España es un país que tiene una falta muy grande de medios humanos y de medios materiales y concretamente informáticos dentro de la justicia. Mejor no hablar de aquellos que se han puesto ya como LERNET, porque realmente creo que no han contribuido nada a la mejora, sino más bien al revés, ¿no? Han observado también, y me ha parecido un dato muy curioso, que esa falta de medios humanos y materiales que ralentiza la justicia, en los países que ocurre esto, España es uno de ellos, hay mayor número de litigiosidad, curiosamente, que en los países en que la justicia funciona muy rápido. Parece que hay un efecto directo o relacionado
entre que la justicia sea lenta y que haya mayor litigiosidad. Y luego, por supuesto, los procedimientos judiciales como consecuencia de todo esto, en España, en proporción al resto de los países de la OCDE, estamos a la cola entre los 3 últimos en cuanto a la lentitud de resolución de los problemas judiciales, lo cual vamos a ver ahora en un minuto la incidencia económica que tiene. La OCDE y el Banco de España abren una serie de líneas, creo que son 4, vamos a verlo ahora mismo, que aparecen como determinantes en el crecimiento económico en relación con la justicia. Detectan que en los países donde existe una justicia más avanzada y más rápida, el crédito es mucho mayor. Es decir, una poca eficacia judicial, observan que siempre coincide, dificulta la existencia de crédito en ese país. A mayor eficacia judicial, mayor crédito en la calle. Los países con una justicia más rápida, coinciden también todos los informes en señalar que tienen un mayor índice de emprendedores, un mayor índice de creación de empresas. Yo creo que esto sí es fácil de entender. Es decir, si tú montas una empresa y tú tienes un país donde la justicia funciona muy lento, te va a dar respuesta a una necesidad que tengas como empresario, pues es un elemento que te tira para atrás, ¿no? Y podemos pensar que no tira tanto para atrás. Pues según la OCDE y el Banco de España, sí, porque estudiando, te vuelvo a decir, todos los países en función del índice de emprendedores, vuelve a coincidir que el índice de emprendedores es mucho mayor en aquellos países que la justicia funciona bien. El tercero y penúltimo es que también se estudia en el mapa económico de los países de la OCDE a la hora de la relación justicia-economía que una respuesta judicial lenta retrae en cantidades muy importantes la inversión. La inversión económica de empresarios, de fondos, es decir, de otros países, en general la retiene bastante, ¿no? Y una cosa que yo eso sí he podido observar por mi carrera profesional, por dedicarme a arrendamientos urbanos, pero me ha llamado la atención que aparezca en estos informes, ¿no?, que una mayor eficacia en la respuesta judicial, ocurre en todos los países que se ha mirado, eleva el índice per cápita de alquileres de esos países. Es decir, aquí llevamos dando vueltas con los alquileres 20 años para encontrar cuál es la solución, y a lo mejor la solución la tenemos en estos informes de la OCDE, que tampoco parece algo de marciano. Es decir, si las respuestas judiciales son muy rápidas, se alquila más. Si las respuestas judiciales son tan lentas, pues yo mi casa no la entrego porque no la voy a recuperar en 4 años. Parece bastante lógico, la verdad. Por tanto, yo creo que a día de hoy ya es un hecho que un buen funcionamiento de la justicia no solo es importante por los derechos y libertades de las personas, que por supuesto y lo más, sino que es fundamental para un buen funcionamiento económico de ese país. Y la justicia en España es muy lenta, ya nos lo dicen los informes de la OCDE. Luego yo creo que probablemente, lo dicen los informes, el mal funcionamiento de la justicia en España está siendo un lastre para el desarrollo de la economía en España, y esto no viene de ahora, viene ya de hace muchísimos años. Concretamente se empieza a estudiar estas cuestiones con más intensidad a partir del año 2000, cuando se empiezan a trabajar estos informes. Básicamente lo que quería introduciros, que me parecía además datos muy interesantes. Sí, perfecto, Antonio. Mira, yo tengo aquí el informe de Juan Mora Sanguinetti, que es del Banco de España, que yo creo que lo hizo para la Universidad de Murcia, para Murcia, y es muy interesante. Hay una conclusión que a mí me llama la atención, que es lo que has venido a decir, es decir, la ineficiencia del sistema judicial en la jurisdicción civil, aproximada por su tasa de congestión, otra palabra importante, tiene un impacto negativo y significativo sobre la inversión empresarial en España. Sí. Es decir, ya no hablan sobre los ingresos o el dinero, sino sobre la inversión, que es lo que has venido a decir. Es decir, vamos a tocar estos 3 puntos, a ver si os parece. Los dividimos para que Yolanda y JR también digan lo que opinan. Uno, la eficiencia y la seguridad jurídica. Una justicia ineficiente no genera seguridad jurídica y eso provoca la falta de inversión y la falta de seguridad. Pero luego lo vamos a relacionar con la litigiosidad, si queréis, ¿vale? Que me parece muy interesante, que es lo que también ha dicho Antonio.
¿Por qué se aumenta la litigiosidad si las cosas van lentas? Porque es una estrategia procesal. JR. Yo lo que quiero apuntar sobre los muchos pleitos que se dice que hay es que precisamente por los últimos gobiernos lo que se viene intentando es cercenar, a mi juicio, es cercenar tutela judicial efectiva de los ciudadanos para que no accedan a los tribunales, para evitar esa litigiosidad precisamente, que creo que no es la forma, sino de dar más medios, proporcionar más medios a la justicia para abordar las necesidades sociales que tiene sobre esa demanda de justicia. Pero, sin embargo, yo lo que vengo viendo es que, insisto, los gobiernos lo que vienen haciendo es ir limitando muchos asuntos a que acudan a los tribunales y entre ellos, por ejemplo, algo de lo que hablaré después, han sido las tasas, han sido el IVA, ¿no? El IVA y muchas más cosas. Entonces, yo creo que, insisto, la litigiosidad, pues en efecto, puede ser un inconveniente, es un inconveniente, pero no se aborda ese inconveniente cercenando el acceso a los tribunales, es decir, conculcando la tutela judicial efectiva, sino proporcionando más recursos, más jueces, más tribunales, más fiscales y más dinero a la justicia. Solamente una puntualización, que estoy de acuerdo con Willy, porque, o sea, perdón, con Willy, con JR, porque hay un dato objetivo que no se puede discutir, y es que todos los países de la OCDE que tienen las justicias más lentas tienen mayor número de litigiosidad. Por tanto, hay una relación que es evidente, que es objetiva, que no podemos saltarnos. El problema es que yo creo, como dice JR, que los últimos gobiernos, y lo pongo con ese de España, han intentado solucionar el problema por una vía equivocada, como dice JR, que es la cercenación de la tutela judicial efectiva, en vez de acometer el problema como se debería de acometer realmente, porque el problema es así, no podemos decir que no porque los datos están, pero oiga, la forma de acometerlo no es impedirle que usted ponga un pleito cada vez de una forma más intensa. Solo quería decir eso, que tratamos de un derecho fundamental. A mí me ha sorprendido mucho precisamente esa relación entre una mayor eficiencia de la justicia y una menor litigiosidad. Y efectivamente es que creo que nuestros distintos gobiernos han estado equivocando el camino que debe de seguir justicia. Y el camino que debe de seguir justicia, lo sé porque no se leen los propios estudios del Banco de España, está claro que es el incremento de más medios. Llevamos años pidiéndolo, los que estamos en esto llevamos años pidiéndolo, tanto el incremento de medios personales como de medios materiales. Siempre hemos puesto la comparación en cómo funciona la agencia tributaria y cómo funciona justicia. La agencia tributaria tiene unos mecanismos materiales, unos programas informáticos, unos sistemas informáticos que ya quisiéramos nosotros. O sea, es para la Administración de Justicia, los programas informáticos que tiene la agencia tributaria son el futuro totalmente. O sea, están a años luz. Y yo creo que evidentemente esto, igual que opinaba antes con lo de la prensa, creo que esto también es intencionado. Sinceramente, creo que no interesa que la justicia, que no interesa que la justicia funcione, porque es que si nosotros lo vemos tan claro, no creo que seamos ni unas lumbreras, yo por lo menos no me lo considero, ¿eh? Evidentemente ahí están los informes como para saber cuál es la vía, y la vía es lo que llevamos años diciendo: más inversión en justicia. ¿Para qué? Para más jueces, más personal que trabajen en los juzgados y más medios materiales, mejores programas que funcionen más rápidos. Y no hay otra. Es que es tan cansino que lo que no entiendo es por qué. Y todavía, cuando hemos estado ahora hace poquito en las jornadas de justicia gratuita de Elche, que pudimos estar, hubo un ponente que era del Ministerio de Justicia. Era un técnico que nos enseñó el nuevo diseño de la web de justicia. Y la web de justicia, pues da un poco de miedo, sinceramente, porque continuamos en esta cadena de cercenar el acceso a la justicia, y yo lo que me veía, según este hombre iba hablando, era con una pantalla donde antes había juzgados, con una pantalla,
y eso es lo que ellos entienden por el acceso de toda la población a la justicia, que haya una cámara y una pantalla para que un señor desde un pueblo pueda tener su, vamos a decirlo entre comillas, que en la radio no se nos ve, su juicio con un juez que no sabemos muy bien dónde va a estar. Entonces, es que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. O sea, no creo que se pueda discrepar en lo más mínimo. Hay que entender dos conceptos. Uno, cuando hablamos de inversión no hablamos de gasto. Es decir, pedimos más inversión en justicia. Bien, es un gasto evidente, pero es una inversión. ¿Por qué decimos que es una inversión? Imaginaros que hacemos una bolsa o se hace una línea paralela de recaudación, donde los procuradores y los abogados de cada ciudad y de todo el país, el IVA y el IRPF que declaran, va a esa bolsa y se hacen unas sumas y unas restas. Lo que generan los juzgados alrededor, a través de esos ingresos del IVA y de... que luego a JR tenemos que hablar de ese IVA, ¿eh? Lo que generan simplemente en IVA y IRPF ya sería una fuente de financiación muy importante. Pero los beneficios sociales de una justicia rápida, es decir, que un trabajador inmediatamente tenga derecho a su indemnización y en vez de tardar 4 años la cobre en 2 meses y ese dinero esté en su cuenta y pueda disfrutar de ese dinero y gastarlo para lo que necesite, o que una empresa donde le han estafado inmediatamente no tarde 3 años en una instrucción, sino tenga el dinero o el embargo automáticamente, o lo que sea, ese movimiento del dinero es importantísimo y eso es lo que viene a decir Antonio. Es decir, bueno, pues si no hay lentitud, hay seguridad jurídica, y si hay seguridad jurídica hay menos litigiosidad, porque la gente no va a querer meterse en este jardín. Pero claro, si tú estafas y tardas 4 años en llegar a terminar la instrucción, pues ahí estoy. Es que es así. Y no entras en la cárcel ni nada. Pues bueno. Luego hay otro punto importante, ¿vale, JR? Que es el IVA. Una de las cosas que llevamos diciendo, yo creo que desde que empezamos y yo desde que recuerde, hace años leí un artículo, ¿por qué pagamos los abogados el 21%? ¿Por qué si tengo que defender a una persona que la han violado me tiene que pagar? Ojo, porque siempre se piensa en el turno de oficio, pero si quiere ir con un abogado privado, ¿por qué tiene que pagar el 21% de IVA cuando es absurdo? Y luego la defensa es, bueno, me resulta totalmente absurda porque no son servicios necesarios. Digo, bueno, depende de qué servicios, ¿no? JR, ¿cuáles son los argumentos? Explícalo tú porque yo lo digo un poco por encima, pero prefiero que lo introduzcas tú. Lo cierto es que con esto del IVA siempre hemos tenido los tira y afloja con los distintos gobiernos también. Y de hecho, hace unos días el Senado ha rechazado una moción presentada por el Partido Popular por la cual se instaba a la aplicación del impuesto sobre el valor añadido reducido del 10% a honorarios de abogados, de graduados sociales y de procuradores. Recordemos que ahora mismo está en el 21%, es decir, nuestros clientes nos pagan la minuta y a esa minuta hay que añadirle un 21% de IVA que nosotros como abogados y abogadas recaudamos para el Estado y se lo ingresamos al Estado, pero que paga nuestro cliente. El Partido Popular lo que pretendía en esa moción, en esa aplicación de IVA reducido, era, según se dijo en su ponencia, era facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia en estos momentos, digamos, de dificultad por el COVID, que ha provocado ERTE, cierre de actividades económicas, y además insistía en que las empresas podían desgravarse la base imponible de la minuta como gasto al tratarse de sujetos pasivos del IVA, mientras que el ciudadano de a pie no puede hacerlo porque no lo es, ¿no? Un sujeto pasivo, lo cual provocaba y provoca un desequilibrio cuando, por ejemplo, un ciudadano tiene que litigiar con una mercantil, imaginaos con un banco, ¿no? Con las cláusulas al suelo, etcétera, ¿no? En el sentido que ellos, pues, al fin y al cabo, desgravan ese IVA, mientras que el ciudadano tiene que abonarlo. La mesa del Senado, al final, lo que ha hecho es desestimar esa propuesta y la ha desestimado en base a la Directiva Europea sobre el IVA. ¿Y por qué? Porque esa Directiva Europea sobre el IVA no incluye las prestaciones realizadas por abogados o procuradores entre los tipos reducidos para la prestación de bienes y servicios. Es decir, no se puede aplicar un IVA reducido porque en la Directiva Europea no se contempla, ni más ni menos. Es decir, que esa propuesta de reducción del IVA para la abogacía es una cuestión que viene defendiendo el Consejo General de la Abogacía
y ya en julio del año 2020 remitió tanto al Ministerio de Justicia como al Ministerio de Hacienda para que en el marco que precisamente se están haciendo entonces a nivel europeo de modificar, y se está estudiando la modificación de la directiva del IVA, pues para que el gobierno, reclamara una aplicación de tipos reducidos para esos servicios jurídicos, es decir, para abogados y procuradores. Demanda que, lógicamente, obedecía a ese criterio de que los particulares no siguieran cargando con ese coste del IVA en el servicio y que, además, conculcaban el acceso a la tutela judicial efectiva, porque, claro, los ciudadanos estamos obligados, estamos compelidos a tener que utilizar la defensa de nuestros derechos para acceder a los tribunales, ¿no? Y tenemos que acceder a los tribunales para defender nuestros derechos y tenemos que utilizar abogados porque la ley además exige en la mayoría de muchos procedimientos la existencia de abogados, con lo cual es absolutamente obligatorio. Hay una cosa que sí que quiero recalcar sobre el IVA, y es que ya ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue la sentencia de 28 de julio del año 2016. En esa sentencia, el Tribunal Europeo analizó la compatibilidad de la Directiva 2006 de 112, que es la directiva de que venimos hablando del IVA, con esa compatibilidad con los principios de la tutela judicial efectiva, de la igualdad de armas, que se recoge en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y esa sentencia, lo que hacía, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hacía era resolver una cuestión prejudicial que había presentado el Tribunal Constitucional de Bélgica, porque al Tribunal Constitucional de Bélgica las asociaciones de abogados habían solicitado que se le anulase una ley belga que suprimió la exención del IVA que hasta entonces gozaban los abogados en el ejercicio de su actividad en Bélgica. Entonces, el Tribunal Constitucional de belga, pues claro, dice, bueno, esto choca o puede chocar con la Directiva Europea sobre el IVA y presentó una serie de cuestiones prejudiciales, cuestionando además la legalidad de esa directiva del IVA, ¿no? Digo la legalidad en el sentido que, bajo su criterio, el Tribunal Constitucional belga chocaba con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y preguntaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dice, lo voy a leer literalmente, ¿es compatible la sujeción de los servicios prestados por abogados estipuladas en la directiva IVA con los principios de tutela judicial efectiva e igualdad de armas contenidos en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Y segundo, ¿es de aplicación la exención aplicable a los servicios relacionados con la asistencia social contenida en la directiva IVA a los servicios que prestan los abogados en el marco del régimen nacional de asistencia jurídica gratuita? Es decir, esas son las cuestiones que elevaba el Tribunal Constitucional, esas cuestiones prejudiciales, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues en esa sentencia del 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó, de un lado, que el gravamen del IVA sobre los honorarios de abogados en las actuaciones judiciales no suponía en modo alguno una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que es lo primero que preguntaba el alto tribunal belga, ¿no? El Tribunal Constitucional belga, y dice que no conculcaba la tutela judicial efectiva que amparaba el artículo, y ampara el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no hay acreditación de que ese gravamen constituya un obstáculo insuperable o que imposibilite el ejercicio del derecho a la tutela judicial. Por lo tanto, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no conculca la tutela judicial efectiva. Y respecto al principio de igualdad de armas, que era precisamente eso que el Partido Popular ha defendido en esta moción hace unos días en el Senado, en el que hay empresas que pueden desgravar mientras que el particular no puede desgravar, y entonces parece que conculcaba el principio de igualdad de armas entre las partes. Tampoco entiende, o entendía ya en el 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se conculcase ese principio, porque lo cierto es que entiende que ese principio no se extiende a la obligación de equiparar a las partes en lo que a gastos procesales se refiere, dado que esa ventaja pecuniaria no afecta al equilibrio procesal de las partes. Por lo tanto, tampoco
Y finalmente, respecto a la exención de los servicios prestados en régimen de asistencia jurídica gratuita, pues también volvió a contestar negativamente a la exención de esos servicios de justicia gratuita, dado, decía el Tribunal de la Unión Europea, en esa sentencia, dado que para que se aplique el régimen de exención contenido en la directiva de IVA no era suficiente con que los servicios prestados sean de carácter social, sino que es requisito que los organismos que los presten tengan ellos mismos un carácter social. Es decir que esta última resolución trajo unas consecuencias a España, que tuvimos en el año 2017, provocó un conflicto abierto porque la Dirección General de Tributos en España, y perdóname que me esté extendiendo un poco en la explicación, pero que la Dirección General de Tributos en España cambiase su parecer, porque hasta entonces el turno de oficio, para que nos entendamos, no estaba exento de IVA, y a partir de esa sentencia, pues la Dirección General de Tributos dijo, pues si tenemos esta sentencia, vamos a transponerla y vamos a exigir el IVA. Y se generó un conflicto abierto en el ámbito de la abogacía, institucional de la abogacía y en el ámbito del Ministerio de Justicia, que después se solventó con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, donde desaparecía el término retribución para aparecer el término de indemnización, y con eso encauzar que ese servicio también tuviese un carácter social y por lo tanto fuera exento del IVA, y por eso ahora mismo el turno de oficio está exento del IVA, en su aplicación del IVA. Por lo tanto, lo cierto es que el IVA es una cuestión, y yo discrepo de esa sentencia de la Unión Europea. Ahora, ya entrando en debate, discrepo de esa sentencia. Yo creo que no solamente consiste en impedir el acceso a la tutela judicial efectiva. Yo creo que, lógicamente, un 21%, lo que es en España el IVA, un 21% dificulta, porque hace que la minuta se incremente un 21%, y eso es mucho dinero cuando estamos hablando de dinero, de cantidad de verdad que pueden ser. Y al final, lo que yo creo que se pretende es que sean los propios abogados los que reabsorban eso, moderando sus propios honorarios, nuestros propios honorarios, y que nosotros seamos los que soportamos el IVA, que es lo que al final parece que esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 16 venía implícitamente a señalar. Pero yo creo sinceramente que el IVA, en efecto, debería ser un IVA, si no exento, un IVA, porque si no exento, sí un IVA súper reducido, porque está afectando a derechos fundamentales, como se ha defendido en esa moción por el Partido Popular, que no se ha podido adoptar porque iría en contra de la directiva europea, como hemos visto, pero como también se ha defendido anteriormente por el Consejo General de la Abogacía Española y por la mayoría de los abogados y procuradores de España. Básicamente, JR, que el Estado de una minuta de un abogado se lleva el 21% de IVA, de la minuta de lo que cobra un abogado, de lo que se le ingresa, se lleva el 21% de IVA, más del 15 al 40% del IRPF. Es decir, que alguien puede pensar que un abogado que ya tiene una minuta de 100.000 euros es una pasta, pero de esos 100.000 ya se quedan en 80.000 aproximadamente sin el IVA, y si tiene un buen año se lleva el 40% de IRPF el Estado, con lo cual hagan cálculos. Le queda una minuta de 30.000 euros. Ojo, cuando ustedes estén ingresando 100.000 euros a un abogado, estará feliz, evidentemente, pero el Estado está mucho más feliz todavía. Esa es un poco la conclusión de lo que se paga, ¿vale? Ojo, cuando se ven esas minutas no se cobran todos los días ni todos los años, y generalmente suponen un trabajo a lo largo de 1, 2, 3, 4, 5 años, y reducimos esa minuta de 5 años y nos queda un sueldo mínimo posiblemente, ¿vale?, por el trabajo realizado. Pero bueno, ojalá nos lleguen minutas de esas de vez en cuando. Yo creo que, no sé si tenéis alguna pregunta más o algún comentario, JR, Antonio, Yolanda. Si queréis, lo dejamos así. Era una reflexión sobre lo que se pagan de impuestos, sobre lo que la gente nos paga de impuestos a nosotros, para que nosotros paguemos, sobre el valor de la justicia y la necesidad de que sea eficiente, sea rápida, para que la economía de las ciudades funcione. Lo importante que es para un partido judicial pequeño,
donde hay pocos habitantes, tener un juzgado por el movimiento que genera alrededor, a través de sus funcionarios, de los jueces que van, de la gente que se queda a dormir, los hoteles, las cafeterías y el IVA que se genera, y la vida que le da a un pueblo, a una ciudad pequeñita. Y bueno, y nada, simplemente daros las gracias por estar una noche más aquí con nosotros. Yolanda, Antonio, JR, gracias por las exposiciones tan brillantes que habéis tenido hoy. Y a los que nos habéis escuchado hasta ahora, pues daros las gracias por haber estado otro día más con nosotros